Hola estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos a comenzar con los videos que ustedes deben ver correspondiente a la clase 29. Bien, si ustedes ya leyeron, que ya deberían de haber leído la teoría, estamos viendo lo que son los vectores. ¿Y qué son los vectores? Pues un vector, aquí lo tenemos, es un segmento de recta dirigido. ¿Qué quiere decir dirigido? Por ejemplo, si nosotros tenemos un segmento de recta que va de -2 a 4, por ejemplo, esto es un segmento de recta, porque no tiene dirección. Tiene pendiente, sí, pero no tiene un espacio dirigido hacia donde va específicamente. Mientras que los vectores, imaginemos un vector que va de -3 vector. Imaginemos un vector que va de 4, de -4 a 4, digamos. ¿Cuál es la diferencia? Como pueden ver, la recta, hasta la podemos mover para que tenga pendiente similar. Como pueden ver, esta recta y este vector son similares. Ambos son en segmento de recta, pero el vector tiene esta punta, esta flecha, que me indica una dirección específica. Quiere decir que el vector tiene esa orientación, que va específicamente creciendo hacia ese punto. Ustedes pueden haber escuchado el término vector en muchas formas. Por ejemplo, cuando estamos hablando en términos de salud, que dicen el vector del dengue es el zancudo. ¿Por qué es el vector? Porque es el que le da una orientación a dicha enfermedad. Bien, como ya vimos los vectores, voy a borrar el segmento de recta y vamos a mencionar otro término que ustedes leyeron ahí. ¿Y cuál es este otro término? Imaginemos que nosotros tenemos este vector que va de -4 hacia 4. Y tenemos otro vector que va de -3. Vamos a decir también hacia 4, o no, lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a mencionar un vector que va a ir igual, ¿verdad? Va a ser de -5 y sí, va a subir 4 unidades en Y. Estos dos vectores no son el mismo vector, si se fijan tienen un punto diferente de origen, aunque tengan el mismo punto de llegada. No son el mismo, pero tienen misma orientación, es decir, si se fijan ambos van hacia arriba en el eje de las Y, tienen una pendiente positiva, y aunque tengan diferentes puntos de inicio, aumentan el mismo valor cuando van subiendo en Y. Ahora, cuando dos vectores tienen las propiedades de tener misma orientación, es decir, misma pendiente y misma magnitud, ya sabemos cómo encontrar la magnitud, ¿verdad? Utilizamos el teorema de Pitágoras y podemos ver que la extensión de este vector es lo que nosotros llamamos longitud. Entonces, cuando dos vectores tienen misma pendiente u orientación y misma longitud, estos vectores son equivalentes. Se les llama vectores equivalentes. En este caso lo estamos viendo en el plano, ¿verdad? El plano XY. Posteriormente lo vamos a ver en el espacio. Bien, ahora vamos a ver qué es la suma de vectores. Primero la vamos a definir concretamente aquí. Por lo general, o es muy común encontrar vectores. Bueno, lo voy a borrar todo. Vectores que comienzan en el origen. Estos son vectores dirección. Vamos a comenzar con uno así. Imaginemos un vector que va de 0,0 a 2,4. Son los pares ordenados que tiene como punto de origen y punto final este vector. Y tenemos otro vector que va de 1,0 a 2,4.
2. Tenemos estos dos vectores. Bueno, ustedes ya vieron en la teoría cómo se define la suma de vectores y también cuál es el método del paralelogramo, que es el que vamos a utilizar en este caso. ¿Qué se hace con el método del paralelogramo? Como nosotros estamos sumando dos vectores, imaginemos, bueno, este es el vector u, si se fijan, y este es el vector v. Para nosotros sumarlo de manera gráfica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos colocamos al final del vector de cualquiera de los dos vectores. Si se fijan, este es el vector u. Y nos movemos las unidades que se mueve en x y en y el otro vector, para la suma de vectores. En este caso, ¿cuántas unidades se mueve el vector v desde el origen hasta donde comienza el punto inicial? Si se fijan, se mueve una unidad. Por lo tanto, nos movemos una unidad a la derecha desde el punto final del vector u. Luego, ¿cuántos valores sube el vector v desde el horizontal hacia arriba en y? Sube, si se fijan, 2 valores. Entonces estamos en 4, vamos a subir 2 valores. 5, 6. Nos quedaría hasta aquí. 1 en x y 2 en y. Nos queda así porque tienen la misma orientación, si se fijan. Luego, como es un paralelogramo el que estamos haciendo, en y, en el otro vector hacemos lo mismo. Podemos ver cuánto aumenta en x, sería 0. Y cuánto sube en y. En y subía 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí es donde estos vectores se unen. Si se fijan, ambos llegan al mismo punto. Porque no se movió, ¿verdad? Si se fijan, no se movió y solo se subió. Estos son dos vectores que comienzan en el origen. No siempre los vectores van a comenzar en el origen. Por ejemplo, si tenemos el vector u, que va del punto A, que en este caso es 1,2, al punto B, que en este caso es 3,4, y tenemos el vector v. Vamos a mover un poco para que no tenga misma orientación. Imaginemos que el vector v es ese. ¿Cómo lo sumamos? Nuevamente, como les había mencionado, nos posicionamos al final del primer vector y ¿cuántos valores nos movemos hacia la derecha en el vector v? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos valores hacia arriba? 1. Si se fijan, ahí lo tenemos. Y luego hacemos lo mismo con el vector v, pero ahora asumiendo el vector u. Y aquí sería, ¿cuántos valores hacia adelante? 1, 2. ¿Y cuántos valores hacia arriba? También 2. Si se fijan, ahí nos irían quedando. Esto es para hacerlo de manera gráfica, pero también se puede hacer de manera algebraica y da los mismos resultados. De hecho, esta manera gráfica es una manera quizás un poco más lenta de hacerlo, así que nos vamos a enfocar más en la parte gráfica. Perdón, la manera gráfica es la más lenta, entonces nos vamos a enfocar más en la parte algebraica. Bien, una vez dicho todo eso, vamos a comenzar con los ejercicios de ejemplo.
Bien, vamos a escribir aquí un pequeño ejercicio que nos dice: sea V el vector representado por el segmento dirigido que va de 0,0 a 3,2. Y sea U el vector representado por el segmento dirigido en este caso sería de 1,2 a 4,4. Y debemos mostrar que son equivalentes. Bien, este sería el ejercicio. Este es nuestro ejercicio. Primero tenemos que recordar qué son las componentes de un vector, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos, le vamos a dar solución. Nosotros tenemos lo siguiente. Primero tenemos que identificar qué nos está pidiendo. ¿Qué nos pide? Encontrar, bueno, sea V el vector representado por el segmento dirigido y U el segmento redirigido, mostrar que son equivalentes. Tenemos que encontrar la forma de mostrar que son equivalentes. ¿Qué datos nos brindan? Los segmentos de los vectores. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Justamente vamos a utilizar la definición de vector y vectores equivalentes. Bien, primero consideremos los valores que nos dan. Vamos a encontrar nuestros datos en específico. Si se fijan, el primer vector, vector U, los vectores recuerden que los representamos por la letra y una flecha. Dice que tiene las componentes. El punto inicial es 0,0 y va dirigido a Q, que sería 3,2. Y el U tiene como punto inicial, vamos a escribirle R, el par ordenado 1,2 y se dirige a el par ordenado 4,4. Ahí lo tenemos. Ahora, debemos recordar que estos son puntos iniciales y puntos finales con los cuales nosotros vamos a encontrar los segmentos dirigidos. ¿Cómo encontramos los segmentos dirigidos? Pues bien, para empezar, nosotros debemos, nos está pidiendo que demostremos que son equivalentes. Y dijimos que dos vectores son equivalentes si tienen misma magnitud y misma pendiente. Comencemos con la magnitud. Sabemos que V es el segmento o el vector
que va dirigido, vamos a poner así, de P a Q. Y U es el vector cuyo segmento dirigido va de R a S. Esto es por hipótesis. Por hipótesis o los datos que nos brinda el ejercicio. Ahora que tenemos esto, ¿cómo encontramos nosotros la longitud de un segmento de recta? Porque la dirección en este caso la da la pendiente, pero la longitud es la misma. Sabemos que aquí le llamaremos norma a la longitud del vector B. Y se representa por doble barra, ¿verdad? Que es igual a la longitud o norma del segmento que va de P a Q. Y esto sería igual por definición a la raíz cuadrada de x sub 2, que para este caso es el de Q, menos x sub 1, que en este caso es el de P, elevado al cuadrado, más y sub 2, que en este caso es 2, menos y sub 1, que en este caso es 0. Esta es la definición de magnitud. Esta es la magnitud de un segmento de recta cualquiera en el plano cartesiano, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de un vector en específico, sabemos que le llamamos norma. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de 3 menos 0, 3 al cuadrado, 9, más 2 menos 0, 2 al cuadrado, 4. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de 9 más 4, 13. Tenemos que la magnitud de este vector es igual a 13. Necesitamos ver si la magnitud del otro vector también es igual a 13. Nosotros debemos ver que la magnitud del vector V sería igual a la magnitud del segmento dirigido de R a S. Y esto sería igual a la raíz cuadrada, nuevamente, de x sub 2. ¿Quién es x sub 2? 4. Menos x sub 1, que en este caso sería 1, al cuadrado, más y sub 2, que es 4, menos y sub 1, que es 2, también al cuadrado. Y esto sería igual a la raíz cuadrada, 4 menos 1, 3 al cuadrado, 9, más 4 menos 2, 2 al cuadrado, 4. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de 13. Por lo tanto, tienen misma magnitud. Ahora, veamos si su pendiente es igual. Llamaremos m sub 1 a la pendiente del vector v. ¿Cómo encontramos la pendiente? Con la ecuación punto pendiente, que es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Ecuación de pendiente. Y esto sería igual para el primer vector, que es v, ya que es m sub 1, a 2 menos 0 sobre 3 menos 0. Y esto sería igual a 2 tercios. Ahora vamos a ver cuál es la pendiente de u. La llamaremos m sub 2. Para el caso de m sub 2 sería y sub 2, que es 4, menos y sub 1, que es 2, sobre, recuerden, sería y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. X sub 2 es 4 y x sub 1 es 1. Y esto es igual, 4 menos 2, 2. 4 menos 1, 3. Si se fijan, estos dos vectores tienen misma orientación, es decir, misma pendiente y misma magnitud. Por lo tanto, son
equivalentes. Y así de sencillo nosotros encontramos que estos dos vectores son equivalentes. Ahora, aquí hasta mencionamos lo que era el concepto de componentes de un vector, ¿verdad? Ahora, las componentes de un vector, como nosotros sabemos, las podemos encontrar a partir de su punto inicial y su punto final. Porque los vectores normalmente los representamos de la siguiente manera. Por lo general nosotros intentamos representar un vector así. El vector v igual a la componente en x y su componente en y. Pero para eso, estos se llaman vector posición, que comienzan desde el origen y nos demuestran o ilustran cuál es su magnitud, moviéndose en diagonal hacia un punto. Bueno, ustedes ya vieron ahí la definición de un vector en el plano mediante sus componentes, ¿verdad? Donde en la definición de que nosotros estudiamos en el PDF lo pone como b sub 1 y b sub 2, donde b sub 1 es su componente en x y el b sub 2 sería su componente en y, si los queremos ver como un vector posición. Entonces, para el siguiente ejemplo, vamos a resolver. Nos pide hallar las componentes. Lo vamos a escribir. Nos pide hallar las componentes y la longitud del vector v que tiene como punto inicial (3,-7) y como punto final menos 2,5. Bien, este sería el ejercicio. Al cual le vamos a dar solución en este momento. Como pueden observar, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo encontrar la longitud del vector y sus componentes. Encontrar sus componentes y magnitud. ¿Qué nos brinda el ejercicio? Bueno, en este caso los datos son punto inicial y punto final. ¿Qué nos está pidiendo en sí? Bueno, en este caso encontrar las componentes, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros para ello? Las definiciones. Las definiciones de componente y la definición de magnitud. ¿Y qué hacemos? Lo aplicamos. Bien, tenemos que el vector v es igual al segmento dirigido de P a Q, donde vamos a ilustrar que P es el punto inicial 3,-7 y Q es el punto final menos 2,5. Ahora, según la teoría, ¿cómo encontrábamos nosotros las componentes de un vector? Para que v sea igual
a v sub 1, v sub 2. Los dos puntos en específico. Pues lo hacíamos mediante la fórmula, ¿verdad? Aquí tenemos, vamos a comenzar desde aquí. Representación del vector. Ahora esto es igual a p sub 2 menos p sub 1. O lo vamos a poner de esta manera para que sea más claro. Lo vamos a escribir así. Tenemos a v sub 1, ¿verdad? ¿A quién es igual v sub 1? Es igual a q sub 1, que sería si estamos en q, q sub 1, el punto final, menos p sub 1, que sería el punto inicial del vector en x, ¿verdad? Y esto sería igual, ¿quién es? Q sub 1 es menos 2. Y a ese le vamos a restar el p sub 1, que es 3. Entonces, v sub 1 sería, signos iguales se suman, menos 5. Y ya encontramos el valor de v sub 1. Luego vamos con v sub 2, que sería igual a q sub 2, la componente en y, menos p sub 2, la componente en y del punto inicial. Y esto sería igual a 5 menos 7. Y esto es igual a 5 menos por menos más 7. Que finalmente es igual a 5 más 7, 12. Ya tenemos v sub 1 y v sub 2. Por lo tanto, nuestro vector sería igual a las componentes, en este caso, menos 5, 12. Así nos quedaría nuestro vector, ¿verdad? Componentes menos 5, 12. Y hasta aquí ya encontramos, o ya representamos, al vector. Ahora, según el ejercicio, nos hace falta una parte. ¿Qué parte nos hace falta? Pues nos hace falta encontrar la magnitud. ¿Y cómo encontramos la magnitud? Lo que nosotros llamamos norma, ¿verdad? La norma del vector v es igual a la raíz cuadrada de v sub 1 al cuadrado más v sub 2 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De menos 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5 por 5, más 12 por 12, que es 144. Esto sería igual a la raíz cuadrada, 25 más 144 serían 169. Que finalmente es igual a 13. Que sería la magnitud del vector. Y así fácilmente nosotros lo encontramos. Pero, ¿qué es esto de la magnitud del vector? Bueno, lo vamos a revisar aquí. Si se fijan, decíamos que nuestro vector tiene su punto inicial en menos 3,7.
y su punto final en menos 2,5. Así sería. Oh, perdón, me equivoqué con el punto inicial. El punto inicial es 3,7. Sería aquí. 3 en X, 7 en Y. Ese sería el punto inicial del vector. Y va hasta menos 2,5. Este es nuestro vector V. ¿Qué ocurrió cuando nosotros buscamos la parte de las componentes? Que nuestro vector ahora nos quedó con una posición diferente, un vector equivalente, pero que ahora comienza en el origen. Va de 0,0 al punto que nosotros encontramos, menos 5,12. Vamos a moverlo un poco. Según sus componentes, nos quedaría más o menos así. Y ustedes dirán, no es el mismo. Y correcto, no es el mismo. Nuevamente yo me equivoqué cuando lo escribí. Vamos, este está bien. No vi bien los números, lo siento, creo que estoy un poco ciego. El vector original iba de 3,7, 3 en X, 7 en Y, hasta menos 2,5. Ah, y estoy volviendo a cometer el mismo error. No va de 3,7, va de 3, menos 7. A menos 2,5. Como es un vector grande, está costando ubicarlo. Vamos a ver, vamos a hacer más pequeño esto. Bien, ahora lo vamos a poder ubicar. Va de 3, menos 7 a menos 2,5. Creo que va a salir más fácil. Lo quería colocar directamente de esta manera, pero va a salir más fácil así. Voy a tener que colocar vector, punto inicial y punto final. Punto inicial 3 menos 7 y punto final menos 2, 5. No me lo da de esa manera. Vamos a ver. Vamos a ver la nomenclatura para el vector. Punto inicial, punto final. Tendría que ser menos 3,7. 3, menos 7. Y el punto final menos 2,5. Vale, ahora sí. Creo que hubo que hacerlo de esa manera porque no me dejaba la extensión del vector hacerlo. Si se fijan, le vamos a dar color.
Ajá, rojo. Si se fijan, el vector original es este. Cuando yo encontré sus componentes en X y Y, lo que hice es encontrar un vector equivalente que comienza en el origen. Si nosotros encontramos la magnitud de U o de V, va a ser la misma. Entonces, esa es la diferencia cuando nosotros encontramos las componentes. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video sobre los vectores. Para el resto, ustedes van a necesitar la definición de suma y resta de vectores, la cual ya la conocen.